querido Mario Maldonado, una de las plumas más influyentes en los mercados financieros en este país. Qué gusto poderte escuchar, Mario. Cuéntanos de Aeroméxico, buen día. ¿Cómo estás, querido Luis? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, también a ti y a todo el auditorio. Pues sí, Aeroméxico, como las aerolíneas en el mundo, no solo aquí en nuestro país con Interjet y con otras tantas que se han visto afectadas por la crisis, pues están sufriendo la baja de vuelos, de la demanda de vuelos por parte de los pasajeros, este confinamiento que ha habido en buena parte de los países, y efectivamente el año pasado se declaró en bancarrota, digamos así lo llaman en el capítulo 11 de los Estados Unidos, entró a una reestructura financiera sin dejar de operar, por supuesto, digamos que es una especie de concurso mercantil como el que tenemos aquí en México, y está reestructurándose. Dentro de la reestructura pidió a un fondo de inversión internacional pues que le inyectaran recursos frescos para poder seguir operando, para poder mantener sus rutas, el arrendamiento de los aviones, los pagos de los servicios aéreos y demás. Y el fondo ya le inyectó una cantidad importante de dinero, cerca de $800 millones, y va a inyectarle otro tanto, más o menos unos $1,000 millones, pero condicionado a que no se renegocien los contratos colectivos con los sindicatos. Hay que decir que Aeroméxico, como muchas otras aerolíneas bandera o aerolíneas grandotas pues de los diferentes países, tienen una carga laboral muy pesada con los sindicatos, que todos los años obviamente pues piden aumentos de salario, aumentos de prestaciones y demás. El tema es que pues ahora sí hay una crisis, una coyuntura económica mundial pues muy importante, que ha frenado por completo o buena parte de la aviación internacional, y esto le ha afectado a Aeroméxico. Llevan ya varios días, o llevaban varios días en mesas de negociación en los sindicatos de pilotos y de sobrecargos con la administración de Aeroméxico para tratar de llegar a un acuerdo. El asunto es que cuando empezó la crisis del COVID-19 en marzo, la compañía les pidió a los pilotos y a los sobrecargos recortes más o menos del 50%, temporales por supuesto, en sus salarios, y después en los meses subsecuentes se fueron reduciendo estos recortes de sueldo hasta más o menos el 15-20%, y lo que ahora dicen los trabajadores, tanto los pilotos como los sobrecargos, es ya nosotros contribuimos con la aerolínea para que tuviera viabilidad, y en los momentos más difíciles, digamos que nos pusimos la camiseta, y ahora que queremos renegociar los contratos colectivos para los próximos años, pues lo que dice México es: yo no puedo restituirles todos los salarios como los tenían, no puedo por supuesto aumentarles los sueldos para los próximos años, por lo menos los quieren congelar en los próximos 4 años, lo cual pues no les parece a los trabajadores sindicalizados, y no han habido acuerdos. Ese es el asunto, que no han llegado a acuerdos, y entonces Aeroméxico dice: bueno, pues entonces deshago los contratos colectivos. Lo pidió ya la Secretaría del Trabajo. Lo que puede pasar aquí pues es que se cancelen, que se liquiden a los pilotos y sobrecargos, y Aeroméxico busque recontratarlos con nuevas condiciones laborales. Es todo un tema esto, porque de no funcionar esto, de que los pilotos y sobrecargos pues no accedan a las nuevas condiciones con un nuevo contrato, pues Aeroméxico podría entrar a problemas de vuelos, de operaciones, y sí, claro, no quisiéramos ver a Aeroméxico como está Interjet. A ver, aquí hay un tema importante, porque, o sea, ¿lo puede hacer, Mario? O sea, legalmente podría simplemente tronar el contrato, pagar las liquidaciones pertinentes y se acabó, y luego recontratar, pero pues ¿bajo qué esquema, no? O sea, digo, ya outsourcing no se puede, pensando en alguna de estos asuntos. Es un tema que le puede reventar fuerte, no sé, pienso en una especie de huelga, cosas por el estilo, o si de plano hay una posibilidad de: se acabó el contrato, bye, y recontratamos de otra manera. Sí, no es nada fácil. Tiene que acudir a Aeroméxico, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a informar de este procedimiento legal, y esta junta a su vez informar a los sindicatos, al sindicato de pilotos y al de sobrecargos, sobre la intención que tiene la empresa de cancelar los contratos colectivos. Digamos que daría por terminada la relación laboral con todos los empleados y se les liquidaría conforme a la ley. Ese sería, digamos, el proceso que seguiría Aeroméxico, es decir, ni siquiera les daría tiempo para estallar una huelga, porque, digamos, unilateralmente les terminaría el contrato y les pagaría sus liquidaciones. Lo que quisiera hacer Aeroméxico con esto, como última salida, pues es quien quiera recontratarse con Aeroméxico bajo las nuevas condiciones que
que le están pidiendo incluso los socios financieros para inyectarle los $1,000 millones, pues que puedan entrar a la empresa de nueva cuenta, ya con unas nuevas condiciones laborales. Efectivamente no es tan... Tiene que entrar ahí la Secretaría del Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje. Debe de existir una motivación legal y económica pues muy clara para dar por terminados los contratos de trabajo. Yo no creo que el gobierno actual, que busca mucho proteger a los sindicatos y a los trabajadores, acepten algo a la ligera, algo como lo que está proponiendo Aeroméxico. Mi intuición, Luis, auditorio, es que van a llegar a un acuerdo finalmente la administración de la empresa con los sindicatos, y van a poderse, digamos, dirimir todos estos temas que están sobre la mesa, sobre los aumentos de sueldo, de prestaciones, si se van a congelar por 4 años o no, los incrementos de sueldo como lo pretende Aeroméxico, y van a llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que dicen los pilotos y los sobrecargos, ellos no tienen hasta el momento notificación ni de la empresa, aunque lo notificó a la Bolsa Mexicana de Valores, pero de las juntas de conciliación y arbitraje o de la Secretaría del Trabajo, sobre que ya haya iniciado un proceso, digamos, en firme para cancelar los contratos colectivos. Yo no creo que van a llegar a esa instancia, aunque ya Aeroméxico llegó, digamos, fue lejos al anunciar esto a sus inversionistas de que va a cancelar los contratos colectivos. El tema es que Aeroméxico está de alguna manera un poco atado de manos, Luis, porque lo que le pide el Fondo de Inversión de Estados Unidos para poder inyectar los $1,000 millones que requiere para seguir operando, para tener viabilidad en los próximos meses, pues es que no se renegocien los contratos colectivos, es decir, que no acepten lo que los sindicatos quieren, que es que se restituyan todos los sueldos y salarios, y que pues haya eventualmente aumentos en los sueldos para los próximos meses y años. Eso es lo que no puede aceptar la administración, porque no, digamos que si lo aceptara, el fondo no le inyecta los $1,000 millones, y entonces sí se complica por completo la viabilidad y la operación de la empresa. Es decir, está un poco contra la pared Aeroméxico. Y de alguna manera supongo que pues puede ser una estrategia también de presión hacia los trabajadores. Oye, mira, ya notifiqué a la bolsa, mejor vamos llegando a un acuerdo, mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? A lo mejor es una estrategia también ahí de presión por parte de Aeroméxico hacia sus trabajadores, pues para que acepten. Sí, totalmente. Eso es parte de la negociación. Yo creo que Aeroméxico, si los trabajadores no llegaran a aceptar digamos, este acuerdo que está poniendo sobre la mesa la empresa, y que eventualmente desconociera o diera de baja los contratos colectivos, pues lo que sucedería es eso, ¿no? Que los pilotos y sobrecargos, quienes están pues, de acuerdo en tener nuevas condiciones laborales de acuerdo a la crisis que está sucediendo en México y en la aviación internacional, pues entonces eso se podría volver a recontratar. O incluso, mira, yo creo que está sobre la mesa lo que está pensando Aeroméxico, es que si se cancelan estos contratos colectivos y se liquidan a los pilotos y trabajadores, pues exactamente, ir por los pilotos y sobrecargos de Interjet, que son muchísimos también, y que se quedarán pues ahí varados. Más o menos, para ponerle en números, son cerca de 1,800 pilotos los que tiene actualmente en activo Aeroméxico, y más o menos 2,500 sobrecargos. Es decir, estamos hablando de una plantilla importante también de trabajadores, que nos viene mucho a la mente lo que sucedió con Mexicana, ¿no? Hace 10 años, con pues estas de tristes despidos y huelgas de los trabajadores, que pues finalmente se quedaron sin trabajo, ¿no? Y que no es fácil conseguir un trabajo, menos ahora en la coyuntura actual de sobrecargo o de piloto aviador. Así que yo creo que, y espero de verdad, digamos que en pro de los trabajadores y de la propia empresa, de que lleguen a un acuerdo, el mejor acuerdo que se pueda lograr entre las dos partes, y no se deshagan estos contratos. No, pues estamos hablando de, o sea, entre los dos son 4,300, 4,500 trabajadores más o menos que podrían ir a la calle, más o menos lo que tenía Interjet, en donde fueron 5,000 trabajadores casi los que terminaron en la calle, nada más que hay peor, o sea, porque varias quincenas sin cobrar, etcétera, etcétera. Ojalá que lleguen a este acuerdo, como lo mencionas. Mario Maldonado, un placer poderte escuchar en este espacio, te seguimos en tus redes. En Twitter, @Mario Mal, y en la cuenta @El CEO, con toda la información financiera y económica. Muy buenos días, Luis, un abrazo. Gracias, es Mario Maldonado. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Qué fuerte lo de Aeroméxico, le estaremos dando seguimiento al tema.